Quiero en esta mañana tan especial invitarlos para que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Juan en el capítulo 1. Primera de Juan 1, no el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan capítulo 1. Y hoy quiero hablarles acerca de una experiencia con Jesús. Quiero hablarles de una experiencia con Jesús. Porque la razón por la cual nosotros estamos aquí, por lo menos la razón por la cual yo estoy en este lugar, es porque en una ocasión tuve una experiencia con el Señor. Yo no le conocía, pero Él sí me conocía. Y hubo un toque de Dios en mi vida, en mi espíritu, en mi corazón. Y ese toque de Dios ha permitido que yo esté todos estos años perseverando en Él, afianzado, arraigado en Él, como dice la palabra. Y quiero que nosotros en esta mañana, en esta celebración tan especial, como en nuestra Santa Cena, podamos recordar esto, recordar el valor de nuestras raíces en Cristo, el valor, la importancia de una experiencia con Jesús. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Lo hemos tocado tangencialmente en algunas oportunidades, pero hemos hablado acerca de lo que son los homónimos, ¿cierto? El homónimo es una persona que tiene su mismo nombre, en algunos casos hasta su mismo apellido, pero no es usted. Y hay historias como la que me encontré por ahí en el año 2017 aquí en Colombia. Me encontré esta experiencia en el año 2017. Una ingeniera llamada Joana Milena Ospina Torres se iba a casar en julio, viajó el 17 de junio, el 22 de mayo viajó, es decir, 2 meses antes de su boda, y cuando estaba pasando migración fue detenida y enviada a prisión. Y fue enviada a prisión por ser guerrillera del ELN. Estuvo en la cárcel del Buen Pastor durante 11 días. Al cabo de los cuales descubrieron que aunque era el mismo nombre, el mismo apellido, pero no era la misma persona. Y fue enviada a prisión durante 2 días esta chica por tener el mismo nombre, aunque no era la misma persona. Y saltó a la luz, al comienzo saltó a la luz que no era la misma persona. Sin embargo, ustedes saben que todos los trámites, todo lo que es la burocracia, etcétera, extendió el viacrucis de aquella chica. Y así sucede, digamos, en la vida espiritual. Así sucede en la vida espiritual. Hoy en día hay mucha gente que dice que cree en Dios. Hay gente que dice yo creo en Dios. De hecho, estadísticas dicen que menos del 5% de la población del mundo no cree en Dios. Menos del 5%. Esto significa que la creencia en un ser superior, en un Dios, es una creencia que es de la gran mayoría de personas en el mundo. De hecho, muchos creen en Jesús. De hecho, muchos confiesan a Jesús. A Jesús. Pero como quiero que veamos en esta mañana, muchos se están refiriendo no al Jesús real, sino a un homónimo. Es decir, alguien que tiene el mismo nombre, Dios, Jesús, pero no es la misma persona. Por eso la Biblia habla acerca de que nosotros debemos y fuimos hechos de una misma esencia y de una misma sustancia. Esencia y sustancia. Y cuando hablamos de esto, a lo que nos estamos refiriendo es al carácter de Dios, a la gloria de Dios, a la naturaleza de Dios impresa en nosotros. La Biblia dice
En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice esto. Dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, cuando usted tenía una experiencia con Dios, cuando usted tenía una experiencia con el Señor, el Espíritu mismo le testifica a su espíritu que usted está en el camino correcto. En una ocasión escuché el testimonio de un hombre que había sido pastor y se apartó de Cristo y se fue al ateísmo. Y cuando estaba en el ateísmo le hicieron una entrevista y le dijeron, hermano, ¿cómo pudo ser posible que usted diera un salto tan radical de la fe al ateísmo? ¿Eso cómo puede ser posible? Hemos visto muchos casos de gente que salta del ateísmo a la fe. Pero no son muchos casos de gente que salta de la fe al ateísmo. Y este hombre dijo esto. Dijo, debo confesar que aunque yo hablaba de Dios, siempre dentro de mí tuve dudas. Siempre dentro de mí tuve incertidumbre, no tuve seguridad. Y por eso nosotros necesitamos hablar de lo que quiero compartir hoy. Porque esto no es de creencia, esto no es de pensamientos correctos. Esto se llama de naturaleza, de esencia y sustancia de Dios dentro de ti. Que te van a transformar, que te van a levantar, que te van a transformar en la clase de persona que Dios quiere que seas. Y dice la escritura aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Dice así, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Y qué dice? Y se nos manifestó. Y sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, o sea, lo ratifica, dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y quiero empezar, luego leer este pasaje, quiero que usted piense en esto. Vamos a hablar acerca de por qué el apóstol Juan empieza su carta de esta manera. Y él está diciendo dos cosas muy interesantes. En primer lugar, él está diciendo que Jesús es el verbo de vida. Y la palabra verbo en la Biblia aquí, en el original del que se escribió, era la palabra logos. Y los griegos que leían la palabra logos entendían muy bien a qué se refería. Y la palabra logos para los griegos era la raíz de todas las cosas, el origen de todas las cosas, lo que sustentaba el universo entero. Pero para los griegos, esta sustancia, esto que sostenía todas las cosas, era tan grande, era tan perfecto, era tan glorioso, que era imposible que pudiera tener una forma, y menos una forma humana. De manera que cuando el apóstol Juan está diciendo el logos de vida, lo que él está diciendo es, aquel que todo lo sustenta, que lo creó todo, se hizo hombre. Y de él dice, y nosotros lo vimos con nuestros ojos. Ya vamos adelante a explicar un poco esto. Lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos, nuestras manos lo tocaron. Es decir, lo que el apóstol Juan está diciendo es, Jesús, el Hijo de Dios, el verbo de vida, es real. Esa es la parte donde usted decía, amén. Voy a repetirlo, él decía, Jesús es real. Porque los griegos
Decían el logos está por allá, el logos está lejos de nosotros. De hecho, los dioses no eran cercanos a ellos. Los dioses no tenían relación con ellos. Era imposible que el hombre se pudiese relacionar con los dioses. Por eso el mensaje del evangelio es tan especial, porque la Biblia dice que Jesús estaba sentado en su trono de gloria, pero cuando Él nos vio perdidos, Él nos vio separados del amor de Dios. La Biblia dice que Él se despojó de su gloria y vino a la tierra. Y tomó forma de hombre, pero no de un hombre importante, de un hombre prominente, un hombre rico, no, sino la imagen de un siervo. Y no solo la imagen de un siervo, sino de un hombre humilde que murió con la muerte más vergonzosa que se podía morir en aquel entonces, que era en una cruz. Y lo que el apóstol Juan está diciendo es, ese Jesús es real. Y lo que él está diciendo es que era necesario no solo saber de Jesús, sino creer en Jesús y tener comunión con Él. Y voy a repetir estas tres cosas. Es necesario no solo saber, ya conmigo saber. Saber es ser formado. Saber es ser entrenado en las verdades de Dios. Porque, reitero, hay homónimos. Hay gente que habla de Jesús. Hay gente que habla de Dios. Pero lo que hablan de Jesús, lo que hablan de Dios, no es lo correcto. Cuando usted lee el libro de Job, por ejemplo, la Biblia dice que Job, un día siendo un hombre próspero, siendo un hombre rico, lo perdió todo. Y la Biblia dice que Job tuvo 4 amigos, 3 de los cuales desde el capítulo 3 más o menos hasta el capítulo 37, 38, están hablándole a Job sobre Dios. Y le están diciendo, Job, todo lo que te ha pasado es un castigo de Dios. Dios está airado contigo, Dios está enojado contigo y por eso te han venido todas estas desventuras. Todos esos capítulos son un cruce, un rifirrafe entre Job y sus amigos. Pero en el capítulo 40, más o menos, Dios se le aparece a Job. Dios se le revela a Job. Y Dios le dice lo siguiente a Job. Le dice, estoy enojado, estoy airado contra 3 de tus amigos. Eran 4. Pero Dios se airó y se enojó, se molestó contra 3 de los amigos de Job por una razón. Dice, porque no hablaron de mí lo recto. Es decir, lo que Dios le quiso decir a Job fue, estos 3 hombres, aunque hablaron de mí, no estaban diciendo algo correcto. Lo que estaban hablando de mí no era cierto. Por eso nosotros necesitamos saber la verdad. Yo he escuchado a mucha gente hablando de Dios y uno cuando tú conoces un poco las escrituras, tú puedes descubrir cuando alguien habla lo correcto y cuando alguien no está hablando lo correcto de Dios. Y hay mucha gente que está hablando de Dios, pero no están hablando lo correcto acerca de Él. No están hablando lo correcto acerca de Él. Cuando hay gente, en una ocasión escuché la historia de una persona que tuvo una gran pérdida y alguien le dijo, Dios te está castigando. No, Dios no es castigador. La Biblia no dice que Dios estaba castigando al mundo cuando envió a Cristo. Al contrario, la Biblia dice que cuando el Padre decidió enviar a Jesús al mundo era porque estaba reconciliándonos con Él. Estaba reconciliándonos con Él. De manera que nosotros necesitamos saber la verdad, pero no solo saber la verdad. Necesitamos también creer la verdad, porque creer la verdad te transforma. Creer la verdad te bendice. Creer la verdad transforma tu manera de ver las cosas, tu sentir con respecto a las cosas y hasta tu estilo de vida es transformado positivamente con el creer. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice tienes que oír acerca de Cristo, no dice creer. Y aquí está hablando de una experiencia alrededor de la cual el apóstol también dice tener comunión.
Y la palabra comunión significa compañerismo, amistad. Es caminar con Dios diariamente. Caminar con Dios diariamente. No solo cuando venimos a la iglesia, sino cuando te encuentras en el tráfico, cuando alguien te atraviesa el carro, cuando están siendo injustos contigo, te están haciendo un cobro excesivo, o cuando estás escuchando una mala noticia, o cuando alguien te hace un mal gesto. Eso es caminar con el Señor. Aun cuando vas a las compras, al supermercado, Dios quiere ir contigo. Esa es la parte donde usted decía amén. Y eso significa comunión. Comunión no es solamente cuando voy a entrar en comunión con el Señor, voy a orar. No. Usted tiene comunión con el Señor todo el tiempo, cuando va por la calle, cuando se acuesta, cuando se levanta. La Biblia dice, uno de los mandamientos que dio el Señor a Israel, le dijo: y estas palabras las tendrás en tu corazón y las enseñarás a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te sientes a la mesa. ¿Y por qué cree que Dios nos pide que hagamos eso? ¿Por qué cree que el Señor pide eso? Porque Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho. Dios nunca te va a pedir algo que no haya hecho previamente. De manera que cuando el Señor nos pide a nosotros que caminemos con nuestros hijos y les acompañemos en todo el proceso de vida, es porque eso es lo que Él quiere hacer contigo. Dígale que tiene al lado, dígale: el Señor quiere caminar contigo. Pero afírmeselo, dígale: mira, el Señor quiere caminar contigo todos los días de tu vida, ayudarte en ese examen difícil, en esa evaluación complicada, ayudarte a tomar esa decisión financiera, ayudarte a tomar esa decisión laboral, ayudarte a tomar esa decisión de inversiones. Él quiere caminar ahí contigo. Él quiere estar ahí contigo, enseñándote, guiándote, dirigiéndote. Esa es su voluntad para nosotros. Él quiere caminar con nosotros. Porque algunos decían: Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Confundían eso. Hoy en día han llegado creencias hasta nosotros con respecto a esto, que dicen: Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Hacen una distinción. Y no quiero hablar específicamente de sectas que hablan de esto, pero dicen: Jesús no es Dios. El apóstol Juan dice en Juan capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan lo conoció y Juan reconoce a Jesús como Dios. Otros decían: no, Jesús no vino en carne, era un fantasma, era como un holograma. Pero el apóstol Juan en este versículo, y quiero que entendamos el versículo primero literalmente para luego poder ver lo que puede significar para nosotros. Algunos decían: no, Jesús era como un fantasma, por eso caminó sobre el agua, por eso se transfiguró, etcétera. Ustedes recordarán cuando él fue caminando sobre el agua, ¿qué dijo Pedro cuando lo vio? Lo primero que él gritó fue: un fantasma. O sea, él dijo un espíritu, no dijo un fantasma, realmente dijo fue un espíritu. Porque el espíritu no tiene carne, no tiene huesos, no tiene sangre. Pero Juan dice: nosotros lo palpamos, y ahora vamos a ver cómo lo palparon, cómo lo tocaron ellos. De hecho, en el primer siglo, algunos creían que Jesús iba a venir en su tiempo. Por eso, cuando el Señor dijo: yo vuelvo pronto, tal vez muchos entendieron eso y por eso empezaron a vender sus cosas, sus propiedades, y también sucedió en la primera carta a los tesalonicenses. Pablo dice: el Señor viene de pronto, y en el capítulo 2, todos se habían dedicado, ya no trabajaban, era dedicados a esperar la venida del Señor, porque no habían entendido bien las verdades bíblicas. Dele un codacito al que tiene al lado, dígale estas palabras, dígale: tienes que aprender a oír. Dígale así: tienes que aprender a oír. Muchos de nosotros tenemos problemas porque no hemos aprendido a oír. No hemos aprendido a oír.
Hay esposos, no están aquí esta mañana, por supuesto, pero hay esposos que la mujer les dice, acuérdese, mi amor, que en 10 minutos tiene que apagar la olla. Y luego, ¿qué sucede? A las 3, 4 horas, cuando ya está casi incendiado el apartamento, ¿cierto? ¿Usted por qué no apagó eso? No, es que yo le entendía a usted que eran 4 horas. Eran 5 horas. No, yo le dije 5 minutos. Usted me dijo horas. Yo le dije minutos. Usted, y se forman discusiones interminables. ¿Por qué? Porque hay hombres que no han aprendido a oír. Como hay mujeres que no han aprendido a oír también. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas le dijo a sus discípulos, mirad bien cómo oís. Les dijo, miren bien lo que ustedes están oyendo. Miren bien a quién están oyendo en sus vidas. Y esta generación que somos nosotros, la generación de los últimos tiempos, debe ser una generación que debe aprender a oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos aprender a oír en nuestras vidas a Dios. Hay gente que dice, yo le digo a Dios, háblame, pero Dios no me habla. Hay gente que dice, yo le he pedido a Dios, Señor, manifiéstate, pero Dios no se manifiesta. Ahora, puede que tengamos problemas allí para entender cómo habla Dios, cómo se manifiesta Dios. Pero esta generación de creyentes es una generación que debe aprender a tener raíces fuertes en su fe. Porque enfermedades irán aumentando. El cáncer está aumentando, los problemas intestinales están multiplicándose, los problemas de colesterol, de azúcar en la sangre, los niveles se están aumentando los problemas respiratorios. Y nosotros necesitamos ser una generación que tenga raíces fuertes. Y usted aprende a tener raíces fuertes cuando su fe es una fe sana. Cuando su vida es una vida de buen fruto, una vida de testimonio, porque es una vida dependiente de Dios, de comunión, una persona que camina con Dios. Eso es tener raíces fuertes. Y nosotros necesitamos echar raíces fuertes porque es cierto, está sucediendo todo esto. En muchas ocasiones, por los temores, las inseguridades, etcétera, muchas enfermedades, dicen que más del 60% de las enfermedades están siendo de origen interno, es decir, por el estado de ánimo de la gente. Porque hay incertidumbre, estrés, tristeza, depresión, y todo eso está debilitando nuestro sistema inmune. Así que usted necesita tener una buena comunión con Dios. Me gusta como lo dice el apóstol, dice, estas cosas les escribo para que vuestros gozos sea cumplidos. Si él lo hubiera escrito hoy en día, hubiera dicho esto. Yo les digo esto porque esto los va a hacer felices. Pero como que no los hizo felices, ¿no? Él les dice, Jesús es real. Él, nosotros lo palpamos, lo tocamos. Él es el verbo de vida. Él es el logo de Dios. Él es la gloria de Dios manifestado. Y él dice, yo les digo esto porque sé que esto lo va a hacer feliz a usted. Si Dios no nos hace felices, si la fe en Cristo, si nuestra salvación no nos hace felices, entonces ¿qué nos va a hacer felices? Hay gente que a veces recibe el sueldo y apenas lo toma o lo ve en la cuenta, siente tristeza. ¿Y sabe por qué siente tristeza? Porque siente que no le va a alcanzar. Dice, no, y pensar que esto que entró todo se va a ir. Por eso su gozo no puede estar en este mundo. Por eso su paz no puede depender de este mundo. Tiene que depender es de Dios. Ahora, el apóstol está diciendo aquí dos cosas. Número uno, él está diciendo, Jesús es real. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué dice él esto? Porque a ellos lo vieron caminar, ellos lo vieron sanar enfermos, ellos lo vieron echar fuera demonios. De hecho, ellos lo vieron atravesar muros y paredes después de la resurrección. Escuche lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19. Dice esto: cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, ellos estaban ahí, ¿cómo es que se dice? Atrincherados, estaban ellos ahí. Y de un momento a otro, puertas cerradas, ventanas cerradas, y de un momento a otro apareció el Señor ahí. Y les dijo: muchachos, tranquilos. O sea, si este versículo se hubiera escrito hoy en día, no hubiera dicho, si yo les digo a ustedes, paz a vosotros, ustedes no me entienden. Pero tranquilos, porque apenas lo vieron. Uy, ¿qué pasó aquí? Ellos lo vieron. Ellos caminaron con él. Ellos vieron cuando sanó los paralíticos. Ellos lo vieron cuando echó fuera a los demonios. Y de hecho el apóstol Juan, por eso me gusta que Juan haya escrito esto, y de hecho el apóstol Juan dijo esto en los últimos versículos de su capítulo, de su evangelio. Él dijo esto. Él dijo: y muchas más cosas, pero estas cosas están escritas para que vosotros sepáis y creáis que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Juan dice: mire, yo podría contarles más milagros, más sanidades, más liberaciones, grandes cosas que hizo el Señor. Y tal vez nosotros decimos: pero ¿por qué no las escribió? Y tal vez los jóvenes no entiendan esto, pero porque hoy en día los jóvenes tomamos, porque yo me siento joven todavía, tomamos fotos con el celular y vamos llenando ahí la memoria, pero los que son de la otra generación, ¿cierto? Tenían que escoger muy bien las fotos que iban a tomar. ¿Por qué razón? Porque había una cámara fotográfica que venía con un rollo. Y el rollo podía ser de 12, de ¿qué más? 24 o 36 fotos. Yo veo que aquí hay varios dinosaurios en medio de nosotros. Yo sé esto porque mi mamá me lo contó la semana pasada. Me sentó en su regazo y me dijo: hijo, te voy a contar cómo era el mundo. Y entonces usted tenía muy bien que escoger qué fotografías iba a tomar. Porque cuando usted tomaba una foto con la cámara y el rollo, no había vuelta atrás. No es como hoy en día usted toma una foto, una selfie y quedó haciendo mueca y dice: no, esta no me gustó, y la borró. La tinta era limitada, entonces él no podía escribir tantas cosas como si tuviera Word, y que el Word usted escribe y son páginas y páginas ilimitadas. No, había una limitación allí de recursos. Por eso él escoge muy bien lo que quería contar, porque cada milagro de Jesús, cada sanidad, y no tenemos tiempo de hablar de eso, cada liberación que hizo fue una manifestación de una victoria específica del Padre eterno, de Jesús, sobre una obra específica del diablo. Por eso ellos escogieron muy bien los milagros que iban a contar. Así como las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto, cuando usted lee el contexto de las plagas de Egipto, cada plaga de Egipto es una victoria de Dios sobre una creencia demoníaca de los egipcios. Cada plaga fue una victoria específica de Dios en un área específica de la creencia errada y demoníaca de los egipcios. Así sucedió con los milagros de Jesús. Y ellos lo vieron sanar. De hecho, el apóstol está diciendo lo que hemos oído, porque ellos le oyeron enseñar, le oyeron dar palabras de vida. Ellos vieron que cuando Jesús enseñaba, cosas gloriosas sucedían. Que cuando él enseñaba, vidas eran transformadas, pecados eran perdonados, familias eran restauradas, como el caso de Zaqueo, que su familia fue restaurada por la palabra del Señor. De hecho, en el capítulo 6, versículo 68 de Juan, el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe por qué el Pedro está diciendo esto? Porque Pedro había sido judío toda su vida y Pedro había escuchado a muchos rabinos, porque Pedro era un buen judío. Usted sabe que Pedro era un buen judío porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, él dice: Señor, nunca he comido algo inmundo.
O sea, esto habla de que Pedro tenía una buena vida religiosa. Pedro había escuchado a muchos rabinos predicar, había escuchado muchas enseñanzas del Talmud, de los Targumes, etcétera, etcétera, de todas las creencias de los judíos. Pero Pedro le dice: Señor, yo nunca había visto que a raíz de la enseñanza de un hombre, personas fueran sanadas, personas fueran restauradas, vidas fueran liberadas. Nunca había visto eso. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos dicen, el apóstol Juan está diciendo: lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque ellos después de la resurrección lo pudieron tocar. Hay una creencia errónea de la gente. La gente piensa que el único que tocó al Señor después de la resurrección fue el incrédulo. ¿Cómo era que se llamaba el incrédulo? Tomás. Que el Señor le dijo: ven, mete la mano en mi costado, en la mano, y cree que yo mismo soy. Y muchos creen que solo fue el Tomás el que le tocó, pero escuche esto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 39, dice el Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, los discípulos se levantaron después de la resurrección del Señor. Sus heridas estaban ahí. Las heridas del Señor aún no se han borrado. Las heridas del Señor en este momento están ahí, las mismas heridas. En sus manos, en sus pies, en su costado, porque es un testimonio de Jesús delante del Padre. Padre, yo di mi vida por ellos. Padre, ellos son perdonados, son limpiados, son sanados, porque yo di mi vida por ellos. Yo ocupé el lugar de ellos. Por eso ninguno de nosotros debería cargar el peso de la enfermedad. Ninguno de nosotros debería estar cargando el peso de la culpa, el peso del dolor. Ninguno de nosotros. Porque Él ya pagó por eso. Esa es la parte donde usted dice amén. Ahora, el apóstol también está diciendo, dice en primer lugar: Jesús es real. Nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos con nuestras manos. Pero el apóstol también dice algo precioso. Dice que ese mismo Jesús se quiere manifestar. Mis hermanos, mis hermanas, esto no es solamente de creer en Dios. Esto es de que usted tenga una experiencia personal con el Señor. Porque gente va a poder ratificar o contradecir sus ideas, sus argumentos, su mensaje. Nuestro mensaje puede ser controvertido. Pero hay algo que a usted nunca le van a poder quitar. Y es su experiencia personal con el Señor. El saber que un día usted estuvo enfermo y el Señor lo sanó. Nadie le puede robar eso. Nadie le puede robar su experiencia personal con Dios. Por eso, una de las cosas que debemos anhelar en nuestras vidas es que Él se manifieste. Cada uno de nosotros debería anhelar en su corazón: Señor, manifiéstate. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Y el apóstol dice: lo que hemos visto y oído, o sea, él sigue ratificando, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y él dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él está usando una palabra, la palabra comunión, compañerismo, una morada compartida. ¿Sabe qué es lo interesante en la época de los reyes? Y no solo los reyes de Israel, sino los reyes del mundo entero, que los reyes dormían solos. No sé si usted sabía eso. Pero en la época de los reyes dormían solos. Cuando querían algún favor o alguna compañía, mandaban a llamar a alguien. Pero los reyes no compartían su habitación con absolutamente nadie. Por eso, siendo Él el rey eterno,
Él podría decir, yo no quiero nada con nadie. Quiero estar solo aquí en mi habitación. Pero por eso es tan precioso que nosotros tenemos acceso al Padre, al Rey del universo. Usted tiene acceso al Padre. Usted puede entrar en la presencia del Padre. Cuando nosotros leemos las cosas estrafalarias, por ejemplo, de los reyes persas, por ejemplo, usted lee en el libro de Esther, que cuando Esther ve que su pueblo está en peligro, ella se arriesga a presentarse al rey, aunque el rey no la había llamado, porque ella sabía que si se presentaba sin que el rey la llamara, podía perder la vida. Esas eran las cosas extrañas de los reyes. De los reyes que creían dioses. Pero eso es lo precioso de este versículo, cuando él dice nuestra comunión, está diciendo, usando la palabra koinonía, compañerismo con Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dijo esto. Dijo el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice el Señor, y me manifestaré a él. ¿Sabe cuál es el anhelo del Señor con nosotros? No solo que usted sepa de él, no solo que sepamos de él. Es lindo saber del Señor, es lindo saber Biblia, es precioso saber versículo, eso lo bendice a uno. Eso te bendice. El salmista dijo esto, dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, cuando usted guarda la palabra de Dios en su mente, en su corazón, usted es guardado de la maldad, del pecado, de tropezar. Es una bendición. Pero hay algo precioso, que es una experiencia personal con el Señor. Cuando usted experimenta que Jesús es real, que Él sana, que Él restaura, que Él da vida. Cuando usted tiene una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, en alguno de aquellos capítulos, llegó el apóstol Pablo a un grupo de personas que estaban reunidas. Y llegó el apóstol Pablo donde unos creyentes, donde unos discípulos, buenas personas, estaban ahí reunidos estudiando la Biblia. Llegó el apóstol Pablo lleno del fuego de Dios, lleno de la gloria de Dios. Le dio: bueno, muchachos, aquí ¿cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? Todos quedaron mirando para el techo. Y le dijeron: hermano, nosotros ni sabíamos que había un Espíritu Santo. Nosotros ni sabíamos que había una gloria de Dios. Porque solo, dice la Biblia, habían escuchado hasta el bautismo de Juan. Y estos creyentes son el ejemplo de gente. Hay gente que su fe, que su experiencia es una experiencia netamente intelectual. Saben la Biblia, saben versículos, pero no saben que hay Espíritu Santo. No saben qué es ser lleno de la gloria de Dios. No saben qué es experimentar la clase de vida de Dios en ellos. Una clase de vida. El Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.